Hoy estamos hablando de la independencia del Perú y quería hablar de ese 15 de julio, de la firma. Acá las chicas del equipo me exigen que pregunte, ¿firmaron mujeres? ¿Alguna mujer firmó? No creo, ¿no? No. Bueno, en todo caso, podía haber firmado alguna mujer si era viuda y era titulada, pero tenían el derecho de... ¿Titulada de qué? Estoy hablando de títulos de Castilla, Ya. la nobleza. Lo que pasa es que en la firma del Acta de Independencia, los nobles firmaron, aún no se sabía el régimen político que íbamos a tener y que íbamos a terminar siendo una república. Entonces la nobleza titulada firmó con su título nobiliario, que era como se usaba en aquella época. Pero por los documentos y por los historiadores que han investigado el tema, la mujer que tenía el derecho de su propiedad y que fuera titulada o fuera propietaria, podía haberse acercado a firmar este caso. Lo paradójico que lo ha registrado Paul Rizo Patrón es el tema de la marquesa de Casa Herrera, que era una realista empedernida que se robó la Acta de Independencia de Trujillo y la destruyó. Ese es un ejemplo de una mujer realista, pero de armas tomar, una peruana. Pero en Lima tenemos el acta y se abrió al público, pero la firmaron los varones. Ahora, ya que Arnaldo ha mencionado, Jesús, el caso de esta señora que era realista, no era malo ser realista. No. Lo que pasa es que muchas veces en los libros de historia nos han puesto con que los patriotas son los buenos y los malos son los realistas, pero perfectamente cualquiera de nosotros que hubiese vivido hace 200 años hubiese sido realista, ¿no? ¿Por qué? El problema comienza cuando uno piensa de que la guerra de independencia fue una lucha entre españoles, pensados como peninsulares, europeos, fue una guerra civil, ¿no y es cierto? peruanos nacidos en este territorio. Claro. Y en realidad no es así, porque en ambos bandos, en los que defienden al rey y los que defienden a la propuesta independiente, hay lo que llamaríamos peruanos. Claro, incluso hay más peruanos en el lado realista que en el lado que llamaríamos patriota. Eso es lo que nuestros televidentes tienen que entender, que en toda América Latina, no solamente en el Perú, la guerra de la independencia fue una guerra civil. En ambos bandos hay indios, en ambos bandos hay negros, en ambos bandos hay mestizos, en ambos bandos hay criollos y en ambos bandos hay peninsulares. En ambos bandos. Y eso depende mucho de las vinculaciones familiares, de los intereses económicos, políticos, etcétera, ¿no? Y además, la gente no sabía en qué iba a terminar la historia. Ahora, ¿ser realista es ser antipatriota? No, porque en muchos casos lo que están defendiendo es básicamente la idea monárquica. O sea, no están defendiendo solamente un sistema en términos políticos, sino la idea de que exista una autoridad central única y hasta cierto punto previniendo algo que quizás no estuvieron tan equivocados, ¿no? La idea de la anarquía, ¿no? Es decir, que la república y la votación masiva que ésta quería introducir podía producir una anarquía, y en ese sentido no se equivocaron, porque efectivamente las primeras décadas de vida republicana del Perú son bastante anárquicas y estaban a favor de una autoridad que sea incuestionable, cuya legitimidad esté totalmente aceptada y que además la sucesión sea ya totalmente aceptada, que es la idea de la monarquía. Ahora Jesús, para aclararle a nuestros televidentes, ser realista no significa defender a España, tal como la vemos o la entendemos ahora. ¿Qué defendían los realistas? Primero creo que la institución de la monarquía como tal, ¿no? O sea, la idea de que el gobierno debería estar en manos de una autoridad que sea incuestionable, legítima y cuyo poder venía de una dinastía, de una familia, ¿no? Un orden, una jerarquía establecida donde cada uno tiene un lugar ya predeterminado, donde existe una suerte de armonía social, pero la armonía social proviene del hecho de que cada uno acepta el lugar que tiene, ¿no? Claro, eso quiere decir que ser realista es tener una visión distinta del Perú. Es decir, que el Perú podía tranquilamente seguir siendo parte de un territorio más amplio que era el imperio. Y podía ser independiente. Claro. Podía ser independiente incluso siendo una monarquía, que esa fue la primera propuesta política que se lanzó, que era San Martín. Pero el tema es que ahí la lanza San Martín esa propuesta, pero la propuesta ya van a ser muerta. ¿Y saben por qué? Porque el jefe de la dinastía no iba a autorizar nunca que algún miembro de su propia dinastía venga a reinar a América. O sea, Fernando VII tenía la mente tan estrecha que era imposible que él accediera a que algún primo de él o algún pariente lejano de él... ¿Y por qué? Porque son cuestiones dinásticas que la dirige. El jefe de una casa real es el jefe de su familia y él decide si su familia puede acceder
a un trono tiene que pedirle permiso. Por eso es que San Martín vio la posibilidad de encontrar otros posibles monarcas para el Perú, que no sean españoles. Y en Argentina hubo una propuesta, aunque ustedes no lo crean, de buscar un descendiente de los incas y proclamarlo soberano de todo el territorio de americano. Claro. En los años más tempranos, antes de 1816, Argentina misma recién abolió la monarquía en 1816. Cuando proclama la República el 9 de julio, por eso que la avenida se llama 9 de julio, es el obelisco. Eso quiere decir que por lógica y por historia, si el Perú hubiese escogido el tema de la monarquía, la legitimidad hubiese sido un descendiente de los incas del Cusco. Eso sí es que el Cusco lo hubiera permitido, porque la proclamación estaba hecha desde Lima. Desde Lima. Quizá un aspecto además que hay que contemplar es lo que llamaríamos enfrentamientos regionales, ¿no? Pues la independencia no es solo una separación de lo que llamaríamos el Perú con España, es también una lucha interna de regiones, ¿no? Hay una independencia en dos dimensiones. Por ejemplo, Bolivia, la hoy República de Bolivia, no solamente se separa de España, digamos, se separa de lo que sería Argentina y del Perú. Entonces hay un regionalismo que en este caso se puede visualizar en el enfrentamiento entre Lima y Cusco, ¿no? Claro, eso tienen que entender los televidentes entonces, a partir de lo que ha dicho Jesús, que la independencia no solamente fue una guerra civil, sino también una guerra interregional. En Lima está San Martín, en el Cusco está la Serna. Y él sigue gobernando en el Cusco como si no ocurriera nada, o sea, seguía funcionando la mita, seguían cobrando el tributo, ¿no? Y supuestamente la población de la Sierra Sur aceptaba el gobierno del virrey. Y queda registrado que él mandaba cartas, se mandaba comunicaciones esperando una flota con ayuda militar para y en realidad se puede decir que tuvo en jaque al ejército patriota, si no fuera porque Bolívar, y eso para los que están escuchando de Trujillo, se acuerdan por qué se llama La Libertad, ¿verdad? Hubo un esfuerzo muy denodado de la gente que vivía en ese departamento, ayudando en todo, en dar todo lo que viene, habituallar, como se dice, al ejército patriota, para que pueda hacer una campaña larga y llegar hasta lo que fue Junín y Ayacucho. O sea, pudo ser proclamada, digamos, también en Trujillo, claro, la independencia. En realidad la independencia, hay una independencia previa que se proclama en Trujillo en diciembre del año 20, pero lo que estaba diciéndoles es que, como habla de la lucha regional que ha mencionado Jesús, el norte del Perú se suma totalmente a una causa patriota y se entrega de una manera efectiva, dando donativos, caballos, todo lo necesario para la guerra, y es tanto así que en honor a eso se les cambia el departamento y se le da el nombre de La Libertad. En honor a eso viene ese nombre de ese departamento. Ahora, a partir de lo que ustedes han dicho y como nos están viendo en el Cusco, no quiere decir que los cusqueños no querían la independencia. Los cusqueños en la época de la Serna, si se mantienen con el rey, con el virrey, perdón, de alguna forma es una oposición a Lima, más a Lima que a España, porque recordemos que en el Cusco ocurrieron las rebeliones de Tupac Amaru, de Mateo Pumacao, o sea, en el sur andino había una larga tradición, por lo menos, de protesta y de alzamiento, ¿no? Y además porque hay un enfrentamiento simbólico que comienza desde el inicio del virreinato del Perú, ¿no? Lima se construye sobre un asentamiento indígena, digamos, menor, mientras el Cusco es una ciudad fundada sobre la antigua capital de los incas y siempre tuvo ese prestigio detrás. Lima tuvo que rivalizar con el Cusco para ser considerada capital, ¿no? Yo quería comentar otra cosa antes que se me vaya la idea también. Tampoco creo que es bueno dar la idea de que las mujeres fueron solo realistas, ¿no? O sea, no, también hay patriotas. Además, creo que hay dos mujeres a las cuales en la historia de América Latina y en el Perú quizás no se les ha rendido el total valía. Una es Rosa Campuzano, que es la que sirvió incluso de espía de guayaquileña. ¿verdad? Y la otra es Manuela Sáenz, ¿no? que es conocida como la amante de Bolívar, pero su papel en la historia no fue ese. Tuvo grado militar, estuvo encargada de tareas, digamos, logísticas dentro del ejército de Bolívar y además fue la encargada de preservar el archivo de Bolívar en varios momentos de la historia personal, ¿no? Porque cuando él tuvo que salir, ella se encargó del archivo. Si hoy existe el archivo de Bolívar, es en buena parte porque ella se encargó de preservarlo. ¿No? Y hay que decirles a los amigos del norte del país, especialmente a los que están en Paita, que Manuela Sáenz, cuando prácticamente tuvo que huir de Ecuador, ¿no? Se refugió en Paita, ¿no? Allí vivió y lamentablemente murió víctima de una epidemia de fiebre amarilla que hubo allá por 1850 y pico. Y también hay que decirles a los amigos del norte del Perú que el maestro de Bolívar, Simón Rodríguez, se refugió en el pueblo de Amotape. Es más,
En Amotape fue enterrado y luego su cuerpo fue trasladado a Lima, al Panteón de los Próceres, y luego ya lo mandaron a Venezuela, que está en Caracas, ¿no? Respecto de la mujer, yo quiero decir que hubo una ayuda desinteresada, pero la Gaceta de Gobierno Independiente desde el mes de agosto de 1821 en adelante registró con nombre y apellido los donativos femeninos. Yo he hecho un artículo que está inédito aún para una publicación posterior sobre la mujer en independencia. Yo he trabajado la mujer en Lima, solo la mujer limeña, y bueno, está registrado qué hacían. Hasta las mujeres de los conventos hacían uniformes militares para el ejército patriota. Entonces las mujeres donaban según su... algunas hacían... Sí, era increíble ver mujeres tal convento, tantas camisas, y además donaban efectivo, y todas las mujeres donaban y hacían inclusive trabajo manual de ayudar a la patria. Entonces vemos que sí hay un rol, sí, pero es el rol de la mujer, la mujer de la ciudad limeña, que hoy en día ha quedado en el olvido, ¿verdad? Pero es la mujer que vivía en ese momento en la capital y que está apoyando la causa patriota, y que además, hablando del tema realista, yo encontré una denuncia en un expediente penal a un pulpero limeño que lo denuncian porque le habían... ¿Qué cosa es un pulpero? Perdón, para que entiendan los... La pulpería era el antiguo negocio que hoy en día sería una bodega que quedaba ubicada en las esquinas o en la mitad de cuadra de la ciudad de Lima. ¿Qué pasó con el pulpero? El pulpero tenía una estampita de la imagen de Fernando VII, o sea, ese pulpero era un pulpero realista. Y entonces el pulpero, pero se había quedado en la Lima ya patriota, no había emigrado contra Serna, y el pulpero es detenido y arrestado y luego deportado. Entonces el tema de las denuncias, el tema de... Es una guerra civil, lo ha dicho Juan Luis y lo ha reiterado Jesús, es una guerra civil que va a dividir al país y lo va a desgarrar por muchos años, críticos por lo menos para los limeños, que es el año 23, 24. Lima está ocupada el 24 prácticamente todo el año por las fuerzas realistas. Entonces la ciudad de Lima no tiene, o sea, ese 28 de julio que estamos hablando del 29, es el año 21, y ahí tenemos ya ni siquiera el año 22. Lo tenemos que esperar hasta después, hasta la República en 1827, para volverlo a celebrar. Bueno, tenemos que irnos a un corte, pero ya regresamos.